Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este canal de Entrevernos, recorridos, culturas, tradiciones y todo lo que nos guíe y nos oriente como ecuatorianos y de Ecuador al mundo, que conozcan de nuestro país. En este otro episodio hay un importante detalle que de este museo que estamos visitando hoy, 23 de marzo del 2024, donde nuestro guía David Moncayo nos ha guiado grandemente de todas las informaciones que no conocemos, todos los datos. Entre ellos, ahora una área parecida a jeroglíficos de un mural que nos va a indicar que no tienen una determinación y un concepto, pero se los podría interpretar de la manera que nos va a guiar. Bien, David, ¿nos puedes ¿Qué tal? decir de estos jeroglíficos que particularmente me han llamado la atención? Bien, Que estas imágenes fueron creadas por el arquitecto que diseñó este espacio, este museo. Él se inspiró en las iconografías que podemos encontrar en los templos de las culturas manteños y huancavilcas. Muchas de ellas representan la cotidianidad de la naturaleza que encontramos alrededor de los sectores. Pueden ser las olas del mar, las caracolas marinas, los corales, por ejemplo. Entonces, nuestras culturas tomaron muchos de esos iconos de la naturaleza y lo plasmaron en sus templos, y a su vez el arquitecto que diseñó este museo lo tomó como referencia para crear estos bonitos diseños, estos bonitos adoquines. en la parte de adentro tenemos una área que cuando yo vine no lo conocí. Podemos ir al Sí, área de adentro donde tenemos, por bien. ejemplo, en esta área. Bien, aquí hacemos un recuento un poquito de todo lo que es la arqueología, porque este es un museo arqueológico de sitio. Entonces, lo que no debemos hacer si es que encontramos un resto arqueológico es cavar por nuestros propios medios. Lo que debemos hacer es llamar a un arqueólogo que él va a reestructurar un poquito la historia. Tenemos estas áreas que las vamos a pasar brevemente. Podemos ver las distintas capas de tierra que van cubriendo el planeta Tierra y donde se van albergando los vestigios arqueológicos. Podemos ver en esta área también un poquito de la historia de la primera sociedad, que es la cultura de Las Vegas, pescadores, recolectores, artesanos, agricultores que utilizaron la caracola como una herramienta para sembrar. Sembraban el maíz, el frijol, el zapallo, el algodón, el mate. Tenían rituales funerarios como los que pudimos ver un poquito en la parte del cementerio. A continuación de ellos tenemos la cultura de Valdivia, que también habitó en la provincia de Santa Elena, y podemos ver su cerámica. Es de las primeras cerámicas que se trabajaron en América, de las primeras. Tenemos también los famosos figurines de Valdivia, figuras principalmente femeninas, porque esta sociedad estaba gobernada por el matriarcado, era un matriarcado. Vemos la cultura de Valdivia, luego tenemos la cultura de Engoroy, que trabajó algunos instrumentos curiosos como las botellas silbato, que servían para las ceremonias. Botellas silbato porque al soplar en ellas emite un sonido, se puede apreciar el mecanismo de silbato en ese monito, por ejemplo. Otra de las cosas curiosas de esta cultura es que realizaron reservorios gigantes de agua para tener agua dulce durante todo el periodo del año cuando no existieran las lluvias. Posterior a ellos tenemos a Huangala, otra cultura que ya vemos está con su casita, distintas formas de enterrar a sus difuntos, rituales funerarios, elementos que utilizaban cotidianamente como flautas hechas en hueso, cucharas hechas de concha, aretes hechos de dientes de tiburón, sellos, textiles, ocarinas, son parte de los elementos que pueden encontrar en este museo con una visita que les invitamos a que la realicen. Aquí llegamos a los edificios, a la fachada del edificio de Manteños y Huancavilcas con los elementos que les había mencionado que se inspiró el arquitecto, perdón. Entonces, estos iconos que se pueden ver en la fachada de un templo manteño Huancavilca fueron empleados también por el arquitecto. Dentro de este templo tenemos las urnas funerarias, vasijas que utilizaron nuestros ancestros para enterrar a los difuntos, ¿sí? Vasijas para enterrar a los difuntos,
recién nacidos, niños, adultos. En esta época ya estamos hablando del año 800. Tenemos piezas elaboradas en metales como el cobre, hachas moneda, que se utilizaban como moneda, como bien dice su nombre, argollas, pinzas depilatorias, cuchillos ceremoniales, y vemos siempre en las ilustraciones un poco de la vida cotidiana ya de estos nuevos periodos. Hemos avanzado súper rápido, desde hace 10.000 años, ya estamos hasta hace 1.000 años nada más. Vemos vasijas, textiles, la vida cotidiana, tejedoras, anclas, todo ese tipo de cosas la podemos encontrar en este lugar. Incluimos también este tótem de madera de guasango, que es un arbolito tallado en representación a los ancestros, ¿sí? Ancestros masculino, femenino, que hacen alusión también a la fertilidad. Seguramente han escuchado algunos, espero que algunos de ustedes hayan escuchado sobre San Viritute, uno de los monolitos más importantes, una estatua gigante de un hombre que mantiene un órgano genital muy, muy extenso. También pertenece a estas culturas de Mantaño Huancavilca y también es muy similar a este poste de aquí que hace alusión a la fertilidad. Posterior de eso, continuamos con la explicación de la conquista, de la colonia, ¿no es cierto? Llegan los españoles del año 1530, cómo fue funcionando, cómo fue reaccionando las tribus originarias en relación a esto. Construyeron las iglesias sobre los templos, por ejemplo, mezclaron muchas técnicas para elaborar cerámica, para trabajar distintos elementos, como los metales, cómo se involucró los colonos con sus esclavos en la industria petrolera, trabajando el petróleo para obtener brea que se utilizaba para pegar ladrillos, para pegar vasijas. Tenemos también una colección pequeñita de fotografías de los años 900, donde podemos ver un poquito de la historia también de la provincia, incluyendo la historia petrolera, por ejemplo, que en algún momento vamos a hacer una charla específicamente sobre la industria petrolera de la provincia de Santa Elena. Eso ya es una primicia para ustedes. Estoy preparando justamente esta charla en relación en torno a la industria petrolera. Como les decía, los españoles trajeron varios inventos tecnológicos como el fuelle para trabajar los metales y mezclaron con la técnica de la cera perdida, que es parte de nuestro saber ancestral, nuestras costumbres ancestrales que involucraban cera de abeja, moldes de madera, moldes de barro para elaborar las piezas de metal. ¿Sí? Otra de las formas que vamos a encontrar de expresiones culturales son los tejidos que se elaboran en el telar suspendido, ¿sí? El telar suspendido que les permitía a nuestros ancestros, incluso hasta la fecha, siguen tejiendo ponchos, alforjas individuales, manteles, todo tipo de textiles en esta forma. Obtenían el hilo del algodón y muchas veces se tinturaba como el color morado, que era el hilo más costoso que se obtenía de la concha del churo, por ejemplo. Todas esas historias van a poder visitarnos y enterarse más a profundidad en este espacio. Finalmente vamos a hablar de cómo se hacía el hilo, por ejemplo, donde el algodón es el principal eje para torcerlo y estirarlo, sujeto sobre el palito de 3 patas que se llama la rueca, y así obtener el hilo de algodón. Otro de los saberes ancestrales y otro de las tradiciones es todo lo que tiene que ver con el barro. Artesanos que elaboran ollas de barro, réplicas arqueológicas para la venta y todo tipo de artesanías que complementan la historia de la provincia de Santa Elena. Finalmente tenemos por este lado algunas tradiciones funerarias que se mantienen vivas, como el famoso cordón de muerto. Aquí tenemos a Don Pompilio, que lleva por su cintura el cordón de muerto, una tradición peninsular que le permite al alma del difunto defenderse de los malos espíritus, dice la tradición, ubicándose el cordón de muerto por la cintura. Y por este lado, otra de las tradiciones funerarias que mantenemos vivas 100% en la provincia de Santa Elena es la famosa mesa de difuntos, elaborada el 1 y el 2 de noviembre, donde se preparan los alimentos que más le gustaban a nuestros seres queridos
y ellos disfrutan del banquete, sus almas bajan y disfrutan del banquete, luego de estar cerrado el toldo, se reparte la comida también entre los presentes y es una de las tradiciones, así que están invitados también el 2 de noviembre aquí en el Museo Amantes de Sumpa, elaboramos la famosa mesa de difuntos y son bienvenidos todos. Aquí termina este recorrido, así que les agradezco y les invito nuevamente, no se olviden, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde es el último ingreso. Espero, amigos, que les haya gustado esta importante información, datos que no conocíamos muchos ecuatorianos y para el mundo también, que conozcan nuestras tradiciones y costumbres que en muchos pueblos de Latinoamérica son similares. Conozcamos nuestra identidad histórica para poder avanzar hacia el futuro. No se olviden, suscríbanse a este canal, denle me gusta y sean notificados de nuevos contenidos para que estos importantes detalles de estas documentales lo puedan conocer ustedes y compartirlos con otras personas. Muchas gracias a todos.